¿Se oye ya? Bueno, buenas noches. Primero, no sé si disculpa por el asunto este de los subtítulos en inglés, cuando estaban hablando en náhuatl. Lo que pasa es que son las cosas del mercado, no se consigue fácil la otra conquista, y la única versión que había era esta. Entonces, pero yo creo que se entendían las situaciones. Necesitaba más subtítulos en todo caso don Hernando, ¿no? Porque la verdad en ese afán de hablar como español pues, se le entendía poco, pero bueno, es la última vez que pasa. La siguiente que trae diálogos en náhuatl es Retorno a Aztlán, pero esa sí tiene sus subtítulos bien y bueno, además va a estar el director con nosotros, así que pues, en todo caso que les traduzca a él. La otra conquista me provoca pues sentimientos encontrados, o sea, tengo opiniones divergentes sobre ella. En términos de cinematografía me parece buena, está muy bien realizada, muy bien resuelta las situaciones. Tiene este estilo como de cine de los años finales de los 60, principios de los 70, un estilo medio hippie, muy onírico, con mucha descanso en la tensión dramática visual. Pues visto el tema como que funciona, pero ya en conjunto, yo no sé ustedes qué opinen, pero es una película un tanto larga y lenta. No sé, en su momento la película fue bien recibida, bastante bien recibida, pero con el paso del tiempo parece ser de esas cintas que se van volviendo viejas muy rápido. Eso en cuanto a la película, bueno, y además hay que decir que la propia, no tanto como con Que Viva México, pero la propia producción de la película tuvo sus asegúnes, ¿no? De que el director se planteó el tema, a que lo logró terminar, pasaron 6 años, la empezó aquí en México, se fue a Estados Unidos, estudió y regresó a terminarla, luego no tenía buen apoyo, y al final, bueno, la película en su momento fue, ellos gustan de presumirlos, el productor y el director, que fue la película de corte histórico más taquillera que había habido en el cine mexicano. Tampoco es que hubiera muchas, pero vamos. Por cierto, el productor es Plácido Domingo, bueno, no es Plácido Domingo canta las partes de ópera que se oyen, sino su hijo Álvaro Domingo, que es significativo porque hay que recordar que Plácido Domingo pues es español, pero es mexicano, ¿no? Y siempre ha tenido ese asunto de cómo vivir las dos nacionalidades. Ustedes saben que siempre ha apoyado mucho a México. De hecho, los mexicanos lo consideramos mexicanos y los españoles español, pero bueno, ellos son los que apoyan la producción de la película. Un poco, tengo varias cosas que decirles sobre la película, quiero ir un poquito en orden. Primero, bueno, que La Otra Conquista, no es que sea hermana, pero es parte de una serie a principios de los 90, como les decía, tardan 6 años en filmarla, pero esto es a principios de la década de los 90, de hecho la fecha oficial de la película es 1995, si no me equivoco, y es más o menos contemporánea con dos films, con Retorno a Aztlán, que les decía ahorita que vamos a tener y que va a venir el director, y con Cabeza de Vaca, que también está incluida en el ciclo. Parece que es un momento como que se pone un poco de moda de tratar el tema del encuentro de los indígenas con los españoles y un poco desde esta perspectiva, pues acudiendo más al mito que propiamente a la historia e intentando sobre todo dar, como lo expresan claramente sus directores en distintas entrevistas, dar una visión distinta y, ocupo comillas, real de la historia de México, ¿no? Esta película, en realidad, también hay que decirlo, estaba casi al final del ciclo, pero ya saben, nunca falta el que se compromete a participar y al final de cuentas el que iba a hacer la exposición no podía, tuvimos que mover todo y entonces está quedando antes. No es que esté mal, pero si hubiera quedado mejor luego de que vieran
otras películas, porque venían como en secuencia, que vieran La Noche de los Mayas, La propia Cabeza de Vaca, Retorno a Aztlán. Entonces un poquito está fuera de lugar, pero se acuerdan de ella al final del ciclo, la volveremos a, si quieren, a comentar rápidamente. Y bueno, propiamente con arqueología tiene, como va a suceder a lo largo del ciclo, aparentemente poco que ver, pero tiene mucho que ver, porque es propiamente la época prehispánica, la transición a la época española, ¿no? Pero aunque aparentemente tiene poco que ver, tiene mucho que ver, porque como les decía, es la transición de las culturas, y además es un momento muy específico, es un momento fundador en la conciencia de los mexicanos, que es la conquista, ¿no? La conquista, si, por ahí decíamos que si hay algún tema que por sí solo es dramático, que tiene implicaciones de acción, que hay traición, que hay pasiones, que hay, pues todo lo que conforma las grandes historias, los grandes dramas, es la conquista, precisamente la conquista de México, y que a pesar de eso, pues ha sido poco abordada por el cine. Este es uno de los títulos que hacen referencia a la conquista de manera directa. Hay otros como, por ejemplo, Chilam Balam, que también van a ver, creo que toca la semana que viene. La serie de películas sobre la Virgen de Guadalupe, que están todas relacionadas con la conquista de México, un poco desde el punto de vista militar, pero espiritual también. Digo, básicamente esas, por ejemplo, de las Virgen de Guadalupe, tratan sobre cómo se impone la nueva religión sobre la religión antigua. Y en este sentido, esta pretensión del director de la otra conquista, bueno, se me va el aire, de la otra conquista, de estar haciendo un planteamiento nuevo, no lo es tanto, porque lo que pregonan Salvador Carrasco es que su película es una manera distinta de ver la historia de México y de ver la conquista de México, porque, y así lo dice en sus entrevistas, en sus presentaciones, porque está abordando un aspecto que no se había tratado en el cine, que era la conquista espiritual. Les digo que hay varias películas que justo la trama gira alrededor de la conquista espiritual, entonces la otra conquista no es tan novedosa. Yo creo que es novedosa en el tratamiento, en que es buen cine, sí es buen cine, la fotografía, toda la tensión dramática y esto, ¿no? Me voy rapidito porque de suyo la película estuvo como un poquito pesada. Para comentarles, aparte de las películas que tienen que ver con la aparición de la Virgen y que tratan el tema de la conquista de los indios y su conversión, que son Las Rosas del Milagro, La Virgen del Tepeyac, por mencionarles un par. Bueno, está Chilam Balam, que la van a ver la semana que entra, que trata de la conquista en el área maya. Además, casi toda la conquista se refiere al centro de México y casi toda la conquista en el cine se refiere a Tenochtitlán, que no es más que abundar en un poco pues, en lo que se da en llamar la historia oficial, ¿no? Que si uno ve lo que nos enseñan en la escuela de cultura prehispánica, pues todos son los mexicas y a últimas fechas los mayas, ¿no? Y con este tema de la conquista, bueno, también viene Heréndira y Kikunari, que será con la que cerremos el ciclo, que es más o menos del tono, pero hay otras películas que se las voy a mencionar para que las tengan en mente, nada así como acaban de comprobar, no es fácil de repente conseguirlas, pero bueno, son Nuevo Mundo de Gabriel Retes, Desiertos Mares, El Jardín de Tía Isabel, todos ellos tienen en común que tratan de dar una visión distinta sobre este episodio de la historia de México, ¿no? Ahora, la otra conquista, igual lo que viene a continuación es un tanto injusto, lo acepto, pero también creo que es un ejercicio que vale la pena hacer. Me estoy refiriendo a que la otra conquista pues, no pretende ser una película histórica propiamente y dar cuenta fiel de los hechos, sino que es una interpretación de lo que pudo haber sucedido en una época determinada. En este sentido, pues hay poco que decir. Yo creo que podrá gustarnos el ritmo, el tono, lo que sea, pero creo que cumple la intención y nos da una visión que no estamos acostumbrados a ver mucho de repente y nos motiva a reflexionar, pues qué fue este encuentro entre dos mundos totalmente distintos, ¿no? Y que además giraban, dadas las circunstancias de la época, en las creencias religiosas y cómo éstas se enfrentan
y cómo cada uno resuelve ese problema, ¿no? Ese dilema. Pero estoy convencido, de todos modos no deja de ser una película de época, una película situada en el siglo XVI, en la década de 1520. Y estoy convencido que estas, como digo, aunque no sea propiamente una reconstrucción fiel de la historia, sí es su eje central, la historia. Y en este sentido resultan llamativas varios aspectos que no están bien en la película en términos de documentación histórica. Para no hacer pedazos, porque no viene mucho al caso, pero sí un poco para dar el contexto de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, se supone que la película pasa en Tenochtitlan, ¿no? Que pues todo el mundo sabemos que están los restos del Templo Mayor ahora en el centro de la Ciudad de México, pero en realidad está filmada en Xochicalco. Esto, ustedes me pueden decir, bueno, es que no tiene mucho que ver. Pues sí tiene que ver porque para empezar la arquitectura, la disposición arquitectónica, el medio ambiente en que está Xochicalco es totalmente distinto al de México Tenochtitlan, y que además no solo eso, sino que el que vea la película pues se puede quedar con la impresión de que Xochicalco es de la misma época que Tenochtitlan y nada más alejado, no tiene una diferencia como de 700 años uno entre otro. Entonces, este tipo de cosas como que hacen tambalear, en mi opinión, el mensaje final que te pretende dar, no lo hacen tan adecuado. Una cosa que sí es particularmente notoria y hasta un poquito grave es esta tendencia a que todos los ritos en la época prehispánica eran un sacrificio, ¿no? Y en el cine, hay que decirlo, no importa la calidad de la película, que esta es muy buena, o las películas del santo y estas, en el cine siempre el sacrificio aparentemente no tiene sentido, porque no queda claro el sentido de la ceremonia, y además se hace con mujeres, algo que era bastante inusual en la época prehispánica. Y en el caso de la otra conquista, no solo es que ese sacrificio no era normal, que no tenía ningún sentido, sino que además es la mujer de Topiltzin, ¿no? A la que sacrifican, y él muy contento que la sacrifiquen y despidiéndose para la otra vida. La verdad, hay que decir que las víctimas de sacrificio, sí había sacrificio humano, claro que había y a gran escala, pero las víctimas del sacrificio no iban contentas al sacrificio. El día anterior las emborrachaban, les daban hierbas y todo para que pues, estuvieran tranquilos y al otro día fueran atontados a la ceremonia. Además, normalmente el sacrificado no era parte del grupo social, eran cautivos o esclavos que se compraban para tal fin. Entonces, son como matices, pero que hay que tomar en cuenta porque sí como que modifican un poco el mensaje que se quiere dar en este tipo de reconstrucciones históricas, ¿no? Está lleno de detalles, o sea, de repente Tepuixco, que siempre se me va el nombre, pero ya saben de quién hablo, la supuesta hija de Moctezuma, que es un personaje real, hay que decirlo, pero no tiene propiamente esta relación con Moctezuma, ni esto, porque es una ficción, pues, pero de repente habla un español perfecto, o sea, también eso va en contra del mensaje que quiere dar la película, de que es que los indios están luchando al límite por conservar su cultura, ¿no? Si se acuerdan en el letrero de inicio donde dice que Tenochtitlán ha sido destruido y no sé qué, y dice, por aquí lo tengo apuntado, ¿no? Y que los sobrevivientes trataban de adaptarse a un nuevo mundo sin familias, hogares, lengua, templos ni dioses. Pues esto que es la declaración de principios de la película, pues está obviamente errado. Digo, la misma película lo contradice, la gente está hablando en náhuatl y además si algo ha perdurado hasta nuestros días es el idioma indígena en nuestra cultura, ¿no? Entonces, son como, insisto, son pequeños matices que no afectan el contexto general de la película, pero que sí afectan lo adecuado de su mensaje, que son cosas que tenemos que empezar a ver, pues, ¿no? Estas películas de algún modo ya son históricas, reflejan el conocimiento que en determinado momento se tenía sobre el pasado prehispánico o la idea que se tenía sobre el pasado prehispánico, pero eso no quiere decir que tengamos que apegarnos a ellas, ¿no?
Como les digo, está lleno de ese tipo de anacronismos. La mujer tiene la espalda tatuada, no había tatuajes en la época prehispánica. La estatua, bueno, es una combinación entre maya y una estatua del preclásico. Si ahorita nos las trajeran a vender, pues la rechazaríamos por falsa, obviamente. Y sin embargo tiene aciertos, o sea, el hecho de que con todo lo que nos incomodó porque no le hallamos el modo rápido, el hecho de que tenga diálogos en náhuatl es de veras, cuando uno ve películas de corte histórico, pues de repente chocan los romanos hablando en español o los trogloditas hablando en un inglés perfecto, ¿no? Entonces sí son como cosas que comparte, por ejemplo, con Cabeza de Vaca y con Retorno a Aztlán. O sea, a lo que voy es que sí tiene, sí, no quiero que se vayan con la idea de que es una película mala totalmente, sino simplemente es el contexto en el que se da. O sea, sí tiene aciertos, sí se ve que hay un intento de hacer una producción decente, pero bueno, sí tiene todo el tipo de cosas que les estoy comentando. Hay una que me la iba a saltar, porque la volví a ver ahorita y dije, bueno, pero los cascos de los guerreros cuando están haciendo el sacrificio y se arma ahí la paliza con los españoles, o sea, fuera de toda la realidad. De repente sí habrá que sugerirles a los cineastas, a los que quieran hacer este tipo de películas, que bueno, ahora la tecnología va a dar más posibilidades de hacer reconstrucciones más fieles, pues que se enteren un poquito, porque uno de ellos trae un casco de cochino, o sea, no puede ser. Los cerdos los trajeron los españoles, no había en la época prehispánica, no hay modo de que hubiera un guerrero cochino. Quiero creer que era coyote y que el maquillista no le salió muy bien, pero bueno. Y hay un comentario final, porque sí siento que estuvo cansada la película, que tiene que ver con el espíritu de la conquista. Un poco lo que nos enseñan en la escuela, lo que permea nuestro imaginario, nuestra idea de nuestra historia, es que las sociedades prehispánicas pues eran prácticamente perfectas, ¿no? Idílicas, que todo estaba muy bien, hacíamos unos templos preciosos, listos para el turismo, y que llegaron los españoles y se echaron todo, ¿no? Y que destruyeron todo y nos esclavizaron y nos hicieron sufrir hasta la fecha. Y que parte de esa digamos, conquista tuvo que ver con la religión, que la religión vino a terminar de tenernos dominados, pero que tenía la justificación de que era porque todos las sociedades prehispánicas pues eran unas bárbaras que vivían en medio de sangre y sacrificio, ¿no? Es una versión demasiado simplista, pues los procesos sociales no son así. ¿Esto a qué viene a relación en un comentario sobre una película en un ciclo de cine? Pues que es precisamente por estos medios, o sea, por el cine, por los libros, por las novelas, ahora por la tele, que se van construyendo estas ideas, ¿no? Esta película pretende ser distinta y como acabamos de ver, pues termina siendo un tanto igual, sí, tal vez con más calidad y con algunos aciertos en apuntar ciertos problemas, pero al final de cuentas termina siendo lo mismo, en mi opinión. La conquista fue un proceso mucho más complicado. Si nos quitamos la idea de que qué mala onda que eso pasó y tratamos de comprender qué fue en realidad ese proceso histórico, pues veremos que tan malos y buenos habían del lado indígena como del lado de los españoles. O sea, sí había una motivación económica, por ejemplo, del lado de los españoles, pero también estaban genuinamente preocupados por salvar a los que ellos consideraban paganos, ¿no? Por el lado de los indígenas, pues bueno, no todo eran los aztecas. De hecho, los aztecas eran el enemigo de la gran mayoría de los pueblos indígenas de ese momento y por eso apoyan a Cortés en la conquista, ¿no? En términos de la conquista ideológica, vamos a decir, lo que ven en la película, que sí es una visión distinta, pero parecida a la que normalmente conocemos, pues es una exageración total, ¿no? Los indios, para decirlo pronto, llevaban siglos prestándose los dioses.
Entonces el Dios de un grupo bien podía ser adoptado por el del otro grupo en la medida que cumplía las mismas funciones, ¿no? Entonces un Dios común en Mesoamérica en todas las épocas es, por ejemplo, el Dios de la lluvia, que en el centro de México se llamaba Tlaloc y en otros lados de otros modos, pero tenía las mismas atribuciones. Y hemos encontrado vasijas de corte del centro de México con vasijas mayas y huastecas, o sea, en el mismo contexto arqueológico, lo que quiere decir que no les importaba quién era el dios, sino la función que cumplía el dios. Entonces, esta cosa de que los indios se vieron despojados de sus dioses y que sentían rechazo hacia los dioses católicos, como lo ven en la película, pues no es tanto, más bien fue un proceso de adaptación. A los grupos indígenas, ¿qué les interesaba? Pues seguir recibiendo los beneficios que ellos suponían venían de los dioses, sin importar si se llamaba Tonantzin o si se llamaba la Virgen María o la Virgen de los Remedios. O sea, lo importante ahí, en la medida de que eran decisiones sociales, era el rito, y eso es lo que ha pervivido, lo que pervive al final de cuentas de todo esto y con las adaptaciones pertinentes son los ritos. O sea, se siguen haciendo ritos para propiciar la lluvia, para propiciar la buena cosecha, para propiciar el buen levantamiento de la cosecha, por ejemplo, o los ritos asociados con la muerte. Por eso tienen elementos que uno de inmediato reconoce como prehispánicos, porque no es cómo se llama el Dios, sino lo que quiero que me dé el Dios. Eso tenemos que tenerlos en cuenta, porque entonces este tipo de enfrentamientos pues no eran tantos, ¿no? No era tan así, pues. Creo que es más universal y más presente, y seguramente así pasó los problemas de Cortés con la mujer, ¿no? Porque eso sí, no hay de vuelta. La única que se atrevía a regañarlo era Tecuix, porque se me va a ir el nombre toda la vida. Pero lo demás, como les digo, hay que verlo con cuidado. O sea, los procesos sociales no implican bueno y malo, de ninguna manera, no hay modo, no hay modo. Somos los que los vemos, los que los interpretamos, los que tratamos de explicar y pasarlos unos a otros, los que los ponemos en esos términos de blanco y negro, pero no es así. Y bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, mire. Sí, sí. En términos generales, creo que quien ha leído un poco más de la conquista, por ejemplo, a Bernal del Castillo, pues se ve que ahí uno se da cuenta de que existe mucho más de esto, ¿no? Que la influencia o la forma de cómo se hizo la conquista en México, yo creo que se sale de nuestros parámetros actuales, ¿no? Desgraciadamente, como usted decía, no se ha pasado a las pantallas algo de la historia de México más realista, ¿no? Estas son partes, vamos a decir, así como lo estoy viendo, es solo una parte que hace ver la idea pues de la conquista, pero del espíritu. Pero la conquista real de la influencia que hasta la fecha tenemos, por ejemplo, va mucho más allá de eso. Aparte de lo prehistórico, aparte de la conquista y aparte de lo que actualmente estamos viviendo, que prácticamente ahora las influencias son, digamos, culturales o tecnológicas. Entonces, lo único que quisiera resaltar es que efectivamente no ha habido más películas hechas de esta naturaleza referentes a la conquista más realistas, digamos, como para hacer ver en realidad qué tanto los antecesores nuestros eran gentes o muy preparadas o muy organizadas, o realmente la cultura era muy profunda, porque hasta la fecha pues ha subsistido y a veces no se hace ver eso en las películas, ¿no? Eso es solamente un comentario. Yo creo que el hecho que haya pocos títulos sobre la conquista tiene que ver con dos cosas. Uno, con que es un tema sensible para nosotros, o sea, tenemos esa idea preconcebida que les he venido platicando ahorita,
y es difícil aceptar de repente como que las cosas pudieron haber sido distintas, o sea que no, los españoles no eran tan malos y los indios tan buenos. Y por otro lado, yo creo que es un asunto de capacidades de producción. Digo, hacer una buena reconstrucción de la época es bastante caro, debe ser bastante caro, porque además luego venga cualquier arqueólogo y empieza a decir, no, es que las plumas no son de ese color, es que los guaraches no eran así, ¿no? Pero yo confío que con las nuevas tecnologías de reconstrucción digital que hay ahora, debe de salir por allí algún título relacionado con la conquista. Pero el protagonista es Depardieu, es un francés, se llama Colón, la película. Me pareció una producción muy buena, muy real. Y bueno, hay otra que también es extranjera, que se llama La Misión. Sí. Que también es extranjera, por desgracia, no es mexicana. Sí, yo me refiero a la conquista de México. Sí, a la conquista de México cuando llega Colón a América. Bueno, no es México. Sí, es el descubrimiento. Sí. Hay una película que se llama Un Capitán de Castilla, que es más o menos de 1940, algo así, que es sobre la conquista de México con Tyrone Power, pero es una película totalmente hollywoodense, cualquier cantidad de errores, pero la idea expresa es que van a narrar la conquista de México. Pero no hay mucho, tampoco, porque es un tema difícil y de producción muy complicada. Ahora también hay otro detallito que yo también descubrí aquí, acerca de los cerdos. La película se supone que está ya mucho después, ya construyeron las iglesias, ya el español ya estaba muy metido aquí en México, entonces pues sí es aceptable que haya habido cerditos, ¿no? Después, entre comillas, porque dice 1526, esos son 5 años después de la toma de Tenochtitlan, y además se supone que estas gentes que están en la cueva, que además tiene, bueno, calacas en los muros, o sea, todo irreal, pues está protegiendo las tradiciones. Entonces, difícilmente el hecho de recurrir a animales como representantes, por ejemplo, de los guerreros, es un asunto totémico, o sea, se le atribuyen a esos animales significados y poderes especiales, y esos son procesos de asimilación que pueden tomar siglos, incluso milenios. No es posible que haya sido en 4 años. O es muy mal maquillista, o… Sí. Gracias. Pues no sé si… Hablando de Hollywood y podríamos decir las producciones que retoman temas prehispánicos, a nivel de comunicación internacional, que es mi tema, ¿qué le parece Apocalipto? Que bueno, fue una producción que al menos acá en México no recibió buenas críticas, pero a nivel internacional sí fue muy bien acogida. Bueno, no, relativamente. Bueno, tuvo éxito de taquilla, vamos, porque además estaba de moda que el mundo se iba a acabar en diciembre de 2012, que bueno, creo que nos acabó, ¿verdad? Pero para decirlo pronto, sí tuvo éxito de taquilla, pero para decirlo pronto, en México causó mucho coraje. A mí no me dio coraje porque soy medio cínico, pero todos los arqueólogos la odiaban, es que es una vacilada, no tiene ningún sustento. Mel Gibson aseguraba que había un arqueólogo que lo había asesorado y todo esto, y luego el arqueólogo nos los encontrábamos y le decíamos, oye, ¿qué pasó? No voy a decir el nombre porque se puede enojar. Y decíamos, oye, ¿qué pasó? Dice, no, me anduvieron paseando, pero nunca me preguntaron nada. O sea, yo estaba esperando que empezara la asesoría y cuando vi ya la habían terminado. Hay que ver qué tan cierto sea que no asesoró. Pero es una vacilada, o sea, no tiene ningún sustento histórico. Me da hasta pena contestarte así, pero es que así fueron las cosas. Pues yo tengo una pregunta, profesor. Sí. ¿Esta película se desarrolla o se supone que es el siglo XVI? Sí. Bueno, un detalle que yo quisiera que usted me explicara. En todas las tomas sale el sol, o sea, no sé si es porque
pasa un día o pasa dos, no sé, no acabo de entender el significado de constantemente sale un atardecer, el sol. Ya ven que les decía al principio que esta película se escribe en esa tendencia de las películas de los 70 de ser muy simbólicas, así como recorría las metáforas y todo esto. Y Salvador Carrasco comenta que cada vez que pone el sol es porque está haciendo alusión a los soles mexicas, y ya ven que implica que cuando un sol desciende, bueno, es que va a renacer, o sea, que es el ciclo de la vida, ¿no? Pues eso es lo que él dice, la verdad, por lo que veo no es muy efectivo, porque no, ¿sí? Daría a conocer sobre eso. Bueno, es que sí existe una hija de Moctezuma, que además, cuando termina de hecho incluso antes de que termine, que se dé la toma de Tenochtitlan, una de las cosas que les preocupa a los españoles, porque los españoles eran muy legalistas, eso sí se ve claramente en la película, o sea, todo tenía que hacerse conforme a derecho, ¿no? Y entonces una de las cosas que les preocupaba es que los hijos de Moctezuma, en tanto descendientes del gobernante, tendrían derechos a gobernar Tenochtitlan independientemente del resultado de la batalla, porque la batalla era por ganar el control de la ciudad, no propiamente por ganar el gobierno, porque todavía no tenían autorización. Entonces, los mandan matar a todos los hijos varones. Esa idea del hijo natural, pues no es tal, o sea, eran hijos con derecho al trono o sin derecho al trono, pero eran hijos de Moctezuma, y la única que queda viva es Isabel de Moctezuma. Y ella, creo, espero no equivocarme, si no ahí les mando recado con el arqueólogo que venga la próxima vez, ella de hecho casó con Cuauhtémoc y con Cuitláhuac, y luego cuando ya terminó, bueno, ya cuando se dio la conquista, le respetaron sus privilegios y llegó a tener cierta influencia en la corte, porque una cosa que también no queda claro, por ejemplo, en la película, aunque no es propiamente el tema, es que de todos modos, una vez hecha la conquista, el linaje indígena, o sea, la élite indígena, siguió a cargo del gobierno, o sea, se les dejaban pueblos en custodia, o sea, se les respetaban sus derechos, su posición, durante un buen tiempo, eso fue. Sí. Me gustaría escuchar algunos comentarios sobre una inquietud que junta la cuestión cinematográfica y la arqueológica. El título es La otra conquista, y por las palabras de usted, esa otra conquista es del espíritu. Me gustaría escuchar, repito, algún comentario sobre cuáles se piensa que son los caminos para la conquista del espíritu y dónde están en la película. Bueno, porque a mí ahí me deja duda, ¿no? ¿Cuáles serían esos posibles caminos y cuál se eligió? ¿Cuál fue el elegido por el director? Bueno, es que el hecho que se expresen las dudas es lo que yo pensaba, que de repente la película pues no cumple bien el cometido, ¿no? En mi opinión lo que pretende, bueno, y además estoy haciendo trampa porque estuve viendo las entrevistas y las declaraciones de Carrasco, lo que pretende demostrar es que a pesar de que se intentó imponer la religión católica, pues no se logró plenamente porque los indígenas creían en su religión antes que nada y no iban a aceptar ninguna imposición. Que bueno, visto los hechos históricos, pues eso no fue así. O sea, México es un país católico con prácticas católicas, independientemente de la etnia a que se pertenezca o la lengua que se hable, mucha gente profesa la fe católica con los matices que impone nuestra historia, y entonces algunos ritos están modificados de acuerdo a las regiones por prácticas que vienen desde la época prehispánica, pero una conquista del espíritu propiamente en México, yo creo que no la hubo, y esa era precisamente la intención del director, demostrar que hubo una conquista del espíritu, pero no sé si es la inquietud que tenía, ¿sí?
Es interesante ver más o menos cómo todas estas películas responden más bien a lo que nosotros planteamos del pasado, ¿no? A cómo nosotros queremos construir nuestra historia para justificar un discurso también de Estado. En ese sentido me llama mucho la atención el hecho de idealizar la conquista en tanto a un sometimiento total, a una resistencia, cuando muchas veces fueron los mismos indígenas los que pidieron la conversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, de repente me gustaría que ampliaras un poquito más el análisis, porque de repente hay documentos interesantes como los títulos primordiales, aunque probablemente no son del siglo XVI, sino que respondan al siglo XVII, siglo XVIII, pero dan como igual una visión de la idea que más o menos se podía haber tenido por medio de la memoria colectiva hasta 200 años después de lo que pudo haber sido la conquista. Es un poco lo que trataba de explicarles en relación a lo de Isabel de Moctezuma, que tendemos a ver el proceso como de un momento, así como que sucedió y salió en el periódico del día siguiente y se acabó, y no, fue un proceso a lo largo de siglos, en algunos aspectos todavía en curso, los procesos históricos, y con una multitud de matices, ¿no? O sea, ni Cortés conquistó solito Tenochtitlan, ni todos los prehispánicos eran aztecas o en su defecto mayas. O sea, a lo que voy es que son la historia de los pueblos y de un pueblo del tamaño del mexicano y con la profundidad histórica del mexicano es mucho más compleja de lo que siquiera podemos imaginarnos, y en ese sentido las películas, yo no sé si reflejen una visión de Estado, sino una visión preponderante sobre la historia, ¿no? Yo no sé qué tanto al Estado mexicano le convenga a estas alturas, con el flujo de información tan distinto que tenemos hoy día, al que teníamos, por ejemplo, hace 30 años, tratar de sostener una visión oficial de la historia. Yo creo que más bien es un problema entre la academia y nuestro contacto con el público. Por eso son tan importantes eventos como estos para, pues, tomarnos el pulso unos a otros, ¿no? Aunque sea así en petit comité. Un poco ver qué piensan ustedes de la historia y un poco ustedes saber que bueno, que lo que están recibiendo cotidianamente por el lado de la academia no es que estemos tan seguros que así sea como hay que hacerlo. No sé si por ahí va tu pregunta. Tenemos el contexto histórico de la conmemoración del quinto centenario, justamente donde se trata de dar una vuelta a la historia, y tenemos también toda la historia pasada de textos como el de Manuel Gamio, donde tenemos una historia construida en el forjar patria, donde se reivindica lo indígena, pero lo indígena glorioso, lo indígena muerto. Pero el indígena actual no se le reivindica, se le trata como un obstáculo para el progreso, se le ve como un problema. Entonces, en todo esto tenemos una reivindicación, una construcción de lo que es la identidad mexicana, fundamentalmente basada en un proceso de resistencia, pero en un proceso de resistencia de lo muerto, ¿no? Sí, bueno, es que aquí nos podríamos estar hasta no sé qué día si empezamos a abordar el asunto de la historia y los indígenas y todo esto. Pero un poco lo que veo yo, por ejemplo, con las películas, es interesante que haya películas que traten el tema de la historia, de la antropología, un poco de la arqueología. Como ven, la arqueología hay que andarla pescando al vuelo, de gente que no, en manos de gente que no es propiamente especialista y que tengan cierta acogida del público. Lo que hay que leer ahí es qué necesidades hay del público de tener esa información, este tipo de información, y por qué es que se les está transmitiendo en los términos que se les está transmitiendo. Yo sostengo que parte, y lo dije, lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir, parte de la responsabilidad es que la academia no está preparada para hacer trabajos de difusión, pues no nos enseñan, no tenemos claridad de que existen estos medios para sacar eso, ¿no? Eso por el lado de cuál es el contexto histórico en que se dan esas películas. Ahorita decías continuo de las celebraciones del quinto centenario, y bueno, pensándolo, es precisamente la época que se hace esta contrahistoria de Cabeza de Vaca, Retorno a Aztlán, La Otra Conquista,
porque el debate en aquel entonces era la celebración, ¿no? Qué bueno que nos habíamos encontrado, el feliz reencuentro y todo esto, pero por otro lado había una tendencia pues a negar que el descubrimiento de América, yo no tengo empacho llamarlo descubrimiento, había sido un hecho beneficioso, sino que había traído como consecuencia la explotación de los indios y todo eso que incluso tú mencionas ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos, a lo que voy es que todo producto cultural es producto de su contexto histórico, ¿no? Y así tiene que verse, como bien lo dices, y es importante también ver los antecedentes. Por ejemplo, Gamio, que es el gran impulsor de las políticas indigenistas en México, un gran arqueólogo, él trató de hacer una película para mostrar cómo era la vida de los reyes aztecas, decía él, ¿no? Entonces, vamos, este ciclo es como una muestra pequeñita del asunto, ¿no? Luego habrá que hacer uno sobre literatura, habrá que ver cómo se expresa la música, en nuestra historia en la música. O sea, es un abanico amplísimo. No sé si hay otra, si todavía están dispuestos a estar escuchando rollos, me sorprenden. No se pierdan Chilam Balam, es el arqueólogo que la va a venir a comentar es más ameno que yo, se hace menos bolas y es muy buen mayista, entonces vamos a ver qué dice de todas las barbaridades que trae Chilam Balam, pero Chilam Balam sí es divertida, esa sí se va rápido. No sé si tienen alguna última pregunta o ya nos... Pues mil gracias a todos. No, yo creo que... Bueno, agradecemos la participación del maestro Enrique Vela con nosotros y les esperamos la próxima semana.